Cuando nos volvemos cristianos, tratamos de cambiar nuestra manera de vivir. Tal vez tratamos de ser esposos fieles, padres responsables, hijos obedientes, de dejar un vicio atrás, un hábito oculto que afectó nuestra juventud, pero ahora queremos cambiarlo. Y lo hacemos voluntariamente porque tuvimos un encuentro con Dios y transformó nuestras vidas. Y esto lo hacemos de manera voluntaria. Pero muchas veces en el camino vamos fallando. Y fallamos y fallamos y fallamos. Y de esto quiero hablar en este episodio. Hola, mi nombre es Andrés. Bienvenido al podcast de Humanoide. Por eso quiero llevarlos a Jueces 13:5. Porque desde antes del nacimiento del niño estará consagrado a Dios como nazareo. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Cuando hablo de nazareo no son los provenientes de Nazaret, esos eran los nazarenos. Los nazareos, esta es una palabra que proviene del hebreo y que significa que era apartado, separado o consagrado para Dios. ¿Y quiénes eran ellos? Ellos eran guerreros, valientes guerreros que portaban la presencia de Dios. Es decir, que las mejores batallas eran para los nazareos. Y cuando los enemigos miraban a estas personas, se asustaban porque eran personas que iban la presencia de Dios a la batalla. Y si Dios estuviera buscando hombres en este tiempo, creo que nosotros nos quisiéramos llamar nazareos, que portamos su presencia. ¿Y quiénes eran? O sea, de verdad, ¿quiénes eran? Esto lo habla número 6. Y dice que eran personas, que eran hombres o mujeres que se consagraban a Dios. Y Dios estableció ciertos principios para este nazareato. Era no consumir ningún producto de la vid, es decir, nada de vino, sidra, uvas secas o hasta uvas frescas. Tampoco podían cortarse el cabello, sino que se lo tenían que dejar crecer y no se podían acercar a ningún muerto. Número 6:8 dice que mientras dure su nazareato estarán consagrados a mí. Una historia muy famosa de un nazareo es Sansón. Todos conocemos la historia de Sansón y si no les voy a hacer un pequeño resumen. Porque Sansón desde muy pequeño fue escogido para que él fuera un nazareo. Dios lo escogió y lo consagró para que él liberara al pueblo de Israel de la opresión que sufría de los filisteos. Ellos llevaban 40 años atacándolos y Dios dijo, yo quiero a alguien que porte mi presencia, que esté en contra de estas personas. Y les voy a leer varios versículos. Dice, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y este despedazó a un león como si fuera un cabrito, sin más armas que sus manos. Luego dice otro versículo, y el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y este fue hasta Ascalón, y ahí mató a 30 hombres. Jueces 15:14, pero el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, y las cuerdas que ataban sus manos se rompieron como si fueran lino quemado, y las ataduras cayeron al suelo. Sansón vio allí, cerca que había una quijada de asno, que aún estaba fresca, así que extendió la mano y la tomó y mató a 1000 filisteos. Cuando nosotros miramos esta historia, miramos a una persona que portaba el Espíritu de Dios. Pero en lo que estaba, y nosotros leemos esta historia, leemos que Sansón tenía mucho éxito y de verdad portaba la presencia de Dios. Pero también había muchos pecados que Sansón cometía. Tiempo después, él volvió a tomar a una mujer filistea. Jueces 16 dice, en otra ocasión, Sansón fue a Gaza. Allí vio a una prostituta y tuvo relaciones con ella. Entonces, ¿qué era lo que le pasaba a Sansón? Sansón tenía éxito, era utilizado por Dios, pero después pasaba el tiempo y pecaba. Era utilizado por Dios y pecaba. Era utilizado por Dios nuevamente y volvía a pecar nuevamente. Sansón lo que estaba viviendo era un éxito sin consecuencias. ¿Por qué? Porque Sansón nos demuestra que nosotros podemos ser utilizados por Dios. Pero eso no significa que seamos aprobados por Él. Porque muchas veces nosotros como cristianos somos esposos infieles, hijos desobedientes. Tal vez tenemos hábitos ocultos que no hemos podido superar, ya sea pornografía, adulterio, fornicación, drogadicción. Y podemos decir, ¿saben qué? No pasa nada. Porque yo sirvo en mi iglesia, yo sirvo en este ministerio y de verdad nadie se da cuenta porque es algo que en realidad yo no hago daño a nadie con este pecado que yo cometo. Y podemos pensar, bueno, yo soy utilizado por Dios y no me pasa nada si yo peco. Y me gusta mucho
Jueces 16:20. Porque Sansón era utilizado por Dios. Pero llegó un momento que dice, el Espíritu de Dios se alejó de Sansón y él no se dio cuenta. Y es que, ¿qué vida estaba viviendo Sansón? De tener éxito, de ser utilizado por Dios y pecar al mismo tiempo, que no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se separó de nosotros. Se separó de él, perdón. ¿Y quiénes están viviendo una vida como la de Sansón? En la que son utilizados por él, en la que tienen dones y son utilizados para la iglesia, son utilizados para edificar y ministrar personas, bendecir a otras personas. Pero detrás de eso hay una vida oculta que no ha podido ser separada ni eliminada. Y nosotros fuimos llamados para Dios, fuimos escogidos para Él. Y muchas veces seguimos escogiendo primero el pecado antes que a Dios. Y nosotros fuimos escogidos desde pequeños para un propósito tan grande. Pero a veces nos dejamos llevar por los deseos momentáneos y no deseamos el placer eterno que Dios nos ofrece. Y podemos decir, ¿sabes qué, Andrés? Yo no puedo hacer un voto nazareo, no puedo entregarme voluntariamente a Dios porque no tiene nada que ver que yo me corte el cabello o que deje de tomar algún producto proveniente de la vida o que me acerque a los muertos. Pero Dios no nos está pidiendo ese tipo de sacrificios. Pero yo sé que el Espíritu Santo, Dios, te ha hablado de los sacrificios que Él quiere que nosotros hagamos. Porque tal vez son sacrificios que no están establecidos en la Biblia como pecado. Ya sea tal vez tomar una copa de vino. En la Biblia no dice que tomar una copa de vino es pecado. Pero tal vez es un sacrificio que Dios te pide que hagas. Porque ya no solo es una copa de vino, sino que se convierte en 2, en 3 copas, en 4 copas, hasta que nos embriagamos. Tal vez ver nuestro celular en las noches no es un pecado. No tiene nada de malo de ver. Pero tal vez ver nuestro celular nos motiva a meternos a ciertas páginas, a ver ciertos perfiles de Instagram que despiertan nuestra imaginación, nuestra lujuria y terminamos pecando. Escribiendo un chat que en realidad no nos conviene escribir. O tal vez ver la televisión o salir con ciertas personas y tal vez no es pecado. Pero son sacrificios que Dios quiere que hagamos porque son acciones que nosotros hacemos que nos conducen a pecar. Y les voy a leer Efesios 1:4 al 6. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos. Pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo esto para que lo alabáramos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor, nos dio la salvación por medio de su Hijo amado. Y hoy no vengo a señalarles y a decirles con un dedo juzgador que han pecado. No vengo a decirles, ustedes pecadores tienen que cambiar su manera de vivir, porque creo que todos nos hemos encontrado en ese punto, donde tratamos de cambiar nuestra vida, esos hábitos ocultos, de dejar pecados atrás, y tal vez le decimos, Dios, yo quiero ser utilizado por ti. Y alguien que nos enseña esto es David, porque David nos enseña que puede haber un arrepentimiento genuino, no solo un remordimiento donde nosotros digamos, ay, me sentí mal por pecar, y como Sansón, bueno, vuelvo a ser utilizado por Dios, pero vuelvo a pecar. Y soy utilizado por Dios, pero vuelvo a pecar. Y me mantengo en un círculo vicioso. Pero David nos enseña en el Salmo 51 a que no solo es remordimiento lo que tenemos que tener, sino que un arrepentimiento genuino, donde cambie nuestra manera de vivir. Y se los quiero leer. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante mis ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra mis rebeliones. Borra mis maldades. Esto es lo que dice David. David le dice, ¿sabes qué, Dios?
yo he pecado contra ti, necesito que borres mis pecados, purifícame. Era una actitud de humildad. Pero el Salmo sigue y le dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos, así los pecadores volverán a ti. David se humilló delante de él y le dijo: sabes que Dios, he pecado, pero no solo quiero sentir remordimiento y pedirte perdón, sino quiero cambiar mi manera de actuar, quiero transformar mis pasos, quiero caminar el camino que tú ya trazaste. Y le dice: ayúdame, pero no apartes de mí tu presencia. ¿Saben? Esto lo sabía también Moisés, porque Dios le dijo a Moisés cuando estaba en el desierto: ustedes son un pueblo rebelde, les voy a entregar la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Y Moisés le dice en Éxodo 33: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos lleves a ningún lugar. Y esto es lo que le estaba diciendo a David, porque la verdadera herencia, el verdadero placer de estar con Dios no son sus bendiciones ni es lo que Él nos puede dar, sino que es su presencia. Pero David sigue y le dice a Dios: aun si yo te ofreciera sacrificios, eso no es lo que quieres. No te agradan los holocaustos, los sacrificios que tú quieres son un espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no rechazas un corazón contrito y humillado. Nosotros podemos llegar y decirle: sabes que Dios, he pecado contra ti, voy a ir a servir más veces, voy a ir a darte esta ofrenda, voy a ir a darte estas cosas, y Dios no quiere eso. Se lo puedes dar, sí, está bien, pero Dios lo que anhela es que tu corazón esté quebrantado y humillado delante de Él. Un corazón que esté dispuesto a obedecerle, un corazón que esté dispuesto a seguir sus pasos. Entonces, si te puedo dar un consejo, es: humíllate delante de Dios. Cambia tu manera de hacerlo y entrega tu corazón. Y alguien que ya nos enseñó el camino es Jesús. Jesús fue delante de nosotros y por eso Él viene acá a enseñarnos cuáles son los pasos que tenemos que tomar. Hebreos 7:26 dice: Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y exaltado por encima de los cielos. Podemos decir: Andrés, qué difícil es apartarnos voluntariamente para Dios. Pero si nosotros leemos la vida de Jesús, podemos encontrar un ejemplo de cómo hacerlo. Y es que Jesús no solo vino para Él hacer las cosas correctas, sino Él nos llamó para que empezáramos a hacer las cosas de la manera que Él quiere y que nos apartáramos voluntariamente por Él. No por temor de qué nos pueda pasar o de las consecuencias que podemos tener, sino porque Él desea tener una relación personal con nosotros. Por eso 1 Pedro 2:9 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes, ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya son compadecidos. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra su alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes. ¿Para qué? Aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Nosotros podemos apartarnos voluntariamente por Dios. Podemos dedicar nuestra vida a Él, pero Dios pide que hagamos sacrificios. Y yo no sé qué sacrificios Dios te ha pedido a ti, pero yo te pido que lo puedas hacer por amor. Y el día que falles, el día que caigas, puedas ir al Salmo 51, humillarte delante de Dios, cambiar tu manera de caminar y de tus acciones y entregarle tu corazón, porque eso es lo que Dios te está pidiendo. Así que podemos ser nazareos del mundo actual, podemos ser nazareos que en realidad han hecho sacrificios por Dios y tal vez son sacrificios que no son pecados, pero por amor los vamos a hacer. Así que si estás ahí y quieres acompañarme en esta oración, te pido que cierres tus ojos y me acompañes. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres nuestro Padre y de verdad nos has instruido de cómo entregarnos a ti voluntariamente. Padre, yo te pido que tú puedas tocar nuestro corazón, que tú nos muestres aquellas cosas que tú quieres que nosotros sacrifiquemos, aquellas cosas por mínimas que sean, por aquellas cosas que tal vez nosotros pensemos que son insignificantes, pero que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento y también tomar acción y tener voluntad propia para tomar decisiones radicales en nuestra vida. Señor,
Nosotros queremos entregar voluntariamente a ti, no por temor, sino por amor, porque tú nos amaste primero y nosotros queremos corresponder ese amor que tú tienes con nosotros. Padre, te entregamos nuestro corazón y te pedimos que la palabra que hoy se dio sea una semilla que transforme nuestra manera de caminar y podamos seguir tus pasos. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.